Descubrí que mi esposo y mi hermana estaban teniendo una aventura mientras estaba embarazada y lidiando con la recuperación de una cirugía. Decidí enfrentarme a ellos y reconstruir mi vida desde cero. Tengo 32 años, estoy casada desde hace 6 y siempre pensé que mi esposo era mi compañero perfecto. Él tiene 35, nos conocimos cuando yo tenía 22 y él 25, y juntos construimos lo que parecía una vida soñada. Tenemos un hijo de 4 años, el centro de mi mundo, y estoy embarazada de 7 meses de nuestra segunda hija. Mi hermana menor y yo siempre fuimos inseparables, crecimos juntas siendo las mejores amigas. Aunque éramos muy diferentes, ella era extrovertida, valiente y llena de energía, mientras yo era más reservada y meticulosa, compartíamos todo. No había secretos entre nosotras. Incluso después de casarme, ella continuó siendo una presencia constante en mi vida. Era la persona en la que podía confiar para cualquier cosa y sabía que siempre estaría ahí para mí. Hace 2 años, tuve que someterme a una cirugía delicada. Era algo que me venía afectando desde hacía tiempo y la recuperación requería cuidados intensos y mucho tiempo. En ese momento, mi esposo fue mi mayor apoyo, o al menos eso pensé. Se encargó de cuidar de nuestro hijo pequeño, resolver las tareas del hogar y asegurarse de que no me faltara nada. Mi hermana también estuvo conmigo, ayudándome con las comidas, organizando la casa y asegurándose de que no tuviera que preocuparme por nada. En mi cabeza, tenía a las 2 personas más importantes de mi vida cuidándome. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que todo eso fue una fachada. Las cosas empezaron a cambiar hace unas semanas. No era algo evidente al principio, sino pequeños detalles que no encajaban. Mi esposo comenzó a ausentarse con mayor frecuencia, siempre con excusas relacionadas con el trabajo o alguna emergencia que debía atender. Normalmente, solía pasar las noches en casa, jugando con nuestro hijo o viendo películas conmigo, pero esos momentos comenzaron a disminuir. Cuando le preguntaba qué ocurría, siempre decía que todo estaba bien, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerme. Mi hermana, por otro lado, que siempre había sido ruidosa y habladora, empezó a comportarse de forma diferente. Pasaba menos tiempo en casa, y cuando estaba, parecía evitarme. Una noche, mientras intentaba hablar con ella, me sonrió de manera nerviosa y me dijo que todo estaba bien, que solo estaba estresada por cosas de su trabajo. Pero algo en su expresión me hizo sospechar que había algo más. Sin embargo, no quería sonar paranoica, así que decidí ignorarlo. Todo cambió un viernes por la noche, cuando me desperté inesperadamente a las 2 de la madrugada. Necesitaba ir al baño, uno de los tantos despertares frecuentes que vienen con un embarazo avanzado, y noté que la cama a mi lado estaba vacía. Al principio, pensé que mi esposo simplemente estaba en la cocina o en el salón, pero al no escuchar ningún ruido, decidí ir a buscarlo. Caminé por la casa en completo silencio, revisé cada habitación, pero él no estaba por ningún lado. Fue entonces cuando algo me llamó la atención, la puerta del patio trasero estaba entreabierta. Me acerqué en silencio, sintiendo una mezcla de confusión y preocupación. Al asomarme por la ventana, mi corazón se detuvo. Allí estaba mi esposo, sentado en una de las sillas del patio, hablando por teléfono en voz baja. No podía escuchar lo que decía, pero su tono era suave, casi íntimo, como si estuviera hablando con alguien que conocía muy bien. Mi mente trató de buscar una explicación lógica, pero no podía entender por qué estaba afuera a esa hora ni por qué hablaba de esa manera. Al día siguiente, le pregunté casualmente si había salido al patio por la noche. Su respuesta fue rápida y directa: no, debiste haber soñado. Algo en su tono me hizo dudar de él por primera vez en años. A partir de ese momento, empecé a prestar más atención a los detalles, y lo que descubrí en las semanas siguientes cambió mi vida para siempre. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. Comencé a observar con más detenimiento los comportamientos de mi esposo y mi hermana. No quería ser paranoica ni desconfiar sin razón, pero algo no cuadraba. Mi intuición, esa que había ignorado tantas veces por creer ciegamente en las personas que amaba, estaba encendiendo todas las alarmas. A medida que los días pasaban, noté que mi esposo estaba más distante conmigo. Seguía siendo cariñoso con nuestro hijo y cumplía con las tareas del hogar, pero había una frialdad en sus interacciones conmigo. Si le preguntaba cómo había sido su día, respondía de forma vaga o cambiaba rápidamente de tema. Si intentaba tener una conversación más profunda, parecía incómodo, como si quisiera salir corriendo. Por otro lado, mi hermana había dejado de visitarnos con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, parecía inquieta, como si estuviera constantemente evaluando si debía quedarse o irse. Una noche, mientras mi esposo estaba en el baño, su teléfono, que siempre tenía pegado como si fuera una extensión de su cuerpo, comenzó a vibrar en la mesa del comedor. Al principio, no pensé mucho en ello, pero cuando vi que seguía vibrando repetidamente, algo me impulsó a mirar la pantalla. Vi un nombre que me dejó helada: L. Mi hermana. La pantalla mostraba un mensaje que decía: ¿hablamos más tarde? No puedo dejar de pensar en lo de anoche.
Mi corazón se detuvo por un momento. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de leer, mi esposo salió del baño, tomó el teléfono rápidamente y ni siquiera se molestó en mirarme. En ese momento, decidí que no podía seguir ignorando las señales. Esa misma noche, cuando todos estaban dormidos, abrí mi computadora portátil y busqué formas de acceder al registro de mensajes de mi esposo. Me sentía culpable de hacerlo, pero necesitaba respuestas. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Mensajes que habían sido eliminados del teléfono, pero que aún estaban almacenados en la nube, me revelaron una verdad que jamás pensé descubrir. Había decenas de conversaciones entre mi esposo y mi hermana. Algunas eran inocuas, simples bromas y comentarios que parecían normales entre cuñados. Pero a medida que avanzaba hacia fechas más recientes, los mensajes se volvían más personales, más íntimos. Frases como nunca había sentido algo así y nadie puede saberlo, al menos por ahora, me dejaron clara la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Había una cadena de mensajes en particular que me rompió el alma. Él: no puedo esperar para verte mañana. ¿Puedes escaparte un rato? Ella: lo intentaré. No quiero que sospeche nada. Me siento horrible, pero no puedo parar. La traición no solo venía de mi esposo, la persona con la que había construido una familia, sino también de mi hermana, la persona en la que más confiaba después de él. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. Me senté en la oscuridad de mi sala durante horas, incapaz de moverme, de pensar o incluso de llorar. Mi mente estaba llena de imágenes de ambos, riendo, conspirando, mientras yo estaba allí, confiando ciegamente en ello. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. No quería que sospecharan que sabía algo. Mi hijo merecía que todo siguiera igual, al menos por ahora. Pero la tensión dentro de mí era insoportable. Cada vez que veía a mi esposo sonreírme, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Y cuando mi hermana apareció por sorpresa ese mismo día para visitarme, apenas pude mirarla a los ojos. Ella actuó como si nada estuviera pasando, riéndose con mi hijo y haciendo preguntas sobre mi embarazo. Por dentro, estaba destrozada, pero sabía que tenía que mantener la calma hasta decidir qué hacer. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, volví a revisar los mensajes, esta vez tomando capturas de pantalla de todo. Tenía que protegerme, tenía que tener pruebas en caso de que esta situación se saliera de control. También comencé a buscar opciones legales, aunque todavía no sabía si confrontarlos directamente o esperar. Los días siguientes fueron un infierno. Todo parecía un teatro. Mi esposo me seguía abrazando de vez en cuando, diciendo que estaba emocionado por la llegada del bebé. Mi hermana me llamaba con frecuencia, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía la verdad. Cada palabra, cada gesto, parecía una burla hacia mí. Mi corazón se dividía entre el dolor de la traición y la ira que crecía dentro de mí con cada día que pasaba. Finalmente, no pude más. Una noche, mientras mi esposo estaba trabajando en su oficina en casa, entré y cerré la puerta detrás de mí. Él levantó la vista, sorprendido. Antes de que pudiera decir nada, saqué mi teléfono y le mostré una de las capturas de pantalla. Su cara cambió al instante, pasando de la confusión al pánico. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz temblando, aunque intentaba mantener la calma. Él no respondió. Solo se quedó mirándome, como si buscara algo que decir pero no pudiera encontrar las palabras. Él se quedó mudo, con los ojos fijos en mi teléfono, como si estuviera tratando de desintegrar la evidencia con solo mirarla. Mi corazón latía con fuerza, tanto por la rabia contenida como por el miedo a lo que estaba por venir. Después de unos segundos de silencio insoportable, finalmente levantó la vista hacia mí y susurró: no es lo que parece. Solté una risa seca y amarga. ¿No es lo que parece? ¿De verdad? Entonces explícame, porque lo que yo veo aquí son mensajes entre tú y mi hermana, mensajes que no tienen ninguna excusa que puedas darme. Así que adelante, dime qué es lo que parece. Estoy esperando. Él se puso de pie rápidamente, con las manos levantadas en un gesto defensivo. Está bien, sí, hemos hablado mucho últimamente, pero no es como tú crees. Solo somos cercanos porque quería asegurarse de que yo estuviera bien. Tú has estado tan ocupada con el embarazo, con el niño, y yo me sentí solo. Mis piernas temblaban. Las palabras que salían de su boca eran como puñales. ¿Solo? ¿Me estás diciendo que tu solución a sentirte solo fue convertirte en el confidente de mi hermana? ¿Hablar con ella a mis espaldas? ¿Eso justifica lo que he leído? No te atrevas a mentirme. Lo vi todo. Por un instante, pensé que iba a negar más, pero en lugar de eso, dejó caer los hombros y se dejó caer en la silla frente a su escritorio. No quería que te enteraras de esta manera, murmuró, evitando mi mirada. No quería hacerte daño. Mi pecho se llenó de rabia. ¿No querías hacerme daño? Entonces, ¿por qué lo hiciste? No entiendo, que estaba mal. Tenías todo aquí. Una familia, un hijo, otro en camino, y mi confianza absoluta. ¿Cómo pudiste arruinarlo todo?
Antes de que pudiera responder, lo dejé allí. No tenía más fuerzas para escuchar sus excusas. Salí de la oficina, subí las escaleras y me encerré en el dormitorio. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo podía siquiera procesar esto? Él no lo había admitido completamente, pero tampoco lo había negado. Sus respuestas, su reacción, todo apuntaba a que la traición era real. No podía dormir. Pasé la noche en el borde de la cama, mirando el techo, tratando de decidir qué hacer. Sabía que no podía ignorarlo, no podía simplemente pretender que todo estaba bien. Mi prioridad eran mis hijos, y tenía que protegerlos, pero ¿cómo manejar esta situación sin destruir todo a mi alrededor? A la mañana siguiente, decidí que no podía enfrentar esto sola. Llamé a mi mejor amiga, alguien en quien sabía que podía confiar completamente. Le conté todo, desde los mensajes hasta el enfrentamiento de la noche anterior. Su reacción fue de pura indignación. No puedes dejar que esto continúe. Necesitas enfrentarte a ambos. No solo a él, a ella también. Es tu hermana. Sabía que tenía razón. No podía postergar más la confrontación con mi hermana. Si había alguien que debía explicarme qué estaba pasando, era ella. La llamé esa misma tarde y le pedí que viniera a casa. Le dije que necesitaba hablar con ella de algo importante. Llegó al cabo de una hora, luciendo nerviosa pero tratando de actuar como si todo estuviera normal. Cuando entró, la miré directamente a los ojos. Siéntate, le dije con firmeza. Ella me observó con cautela, pero obedeció. No perdí tiempo en rodeos. Saqué mi teléfono y abrí los mensajes que había guardado. Se los mostré, sin decir una palabra. Su rostro pasó del desconcierto al horror en cuestión de segundos. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó en un susurro. Sus manos comenzaron a temblar, y por primera vez, vi el peso de la culpa en su rostro. Eso no importa, respondí. Lo que importa es que me expliques qué está pasando. Porque no puedo entender cómo tú, mi hermana, mi mejor amiga, pudiste hacer algo así. Explícame. Ella comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas. Yo, nunca quise que esto pasara. Fue un error, todo fue un error. Su voz era débil, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Un error, repetí, sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. ¿Cuánto tiempo lleva este error? ¿Desde cuándo estás traicionándome con mi esposo? Dímelo. Ella se llevó las manos al rostro y sollozó. Comenzó hace unos meses, admitió finalmente. No sé cómo pasó. Al principio solo hablábamos, me decía que se sentía solo, que tú estabas distante, y yo quise ayudar. Pero, no sé, las cosas se complicaron. Nunca quise lastimarte. Quise gritar, llorar, lanzar algo al otro lado de la habitación, pero me contuve. Sabía que perder el control no iba a resolver nada. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije con la voz quebrada. Yo confié en ustedes. Ustedes eran las dos personas en las que más confiaba en este mundo, y ambos me traicionaron. No solo lastimaste a tu hermana, lastimaste a mi familia, a mis hijos. Ella no pudo responder. Solo bajó la cabeza y siguió llorando. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Mi hermana, la persona en quien siempre confié, había cruzado una línea que nunca podría perdonar. La habitación estaba sumida en un silencio denso, roto únicamente por los sollozos entrecortados de mi hermana. Me quedé ahí, de pie, observándola, tratando de encontrar algo en su rostro que me diera una explicación, una justificación que pudiera aliviar el peso aplastante en mi pecho. Pero no había nada. Todo lo que veía era a alguien que no reconocía, a una extraña que había destrozado todo lo que una vez significó algo para mí. ¿Qué hago con esto? Le pregunté, finalmente rompiendo el silencio. ¿Cómo se supone que siga adelante con mi vida sabiendo lo que ustedes dos hicieron? ¿Crees que lo siento, va a arreglar algo? Ella levantó la vista, sus ojos hinchados y enrojecidos, y negó con la cabeza. No espero que me perdones. Solo, no sé qué más decir. Todo se salió de control. Solté una risa amarga. Se salió de control. Claro. ¿Y en qué punto pensaste en mí? ¿En tu sobrino? ¿En la bebé que estoy esperando? ¿O solo se trataba de lo que ustedes querían, sin importar las consecuencias? Ella no respondió. Su silencio era una confirmación de todo lo que temía, que nunca hubo un momento en que se detuvieran a considerar el daño que estaban haciendo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Había pasado las últimas horas y días envuelta en una mezcla de dolor, incredulidad y rabia. Pero en ese instante, todo se cristalizó. Entendí que no podía permitir que estas personas siguieran ocupando espacio en mi vida. Necesitaba tomar el control, no solo por mí, sino por mis hijos. Ellos merecían algo mejor, y yo también. Quiero que te vayas, le dije con frialdad, apuntando hacia la puerta. Mi voz era firme, casi desconocida para mí. No quiero verte ni escucharte. Te vas ahora mismo y no vuelves. Por favor, suplicó, poniéndose de pie. Soy tu hermana. Cometí un error, pero soy tu familia. No podemos dejar que esto nos destruya. Ya nos destruiste, respondí, mirándola directamente a los ojos. No hay nada que arreglar aquí. Lárgate.
Ella vaciló por un momento, como si estuviera considerando insistir, pero algo en mi expresión debió haberle dejado claro que no había margen de negociación. Finalmente, tomó su bolso y salió por la puerta, dejándome sola en una casa que ahora se sentía irreconocible. Después de que se fue, me senté en el sofá y respiré profundamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar. Mi esposo bajó las escaleras poco después, probablemente habiendo escuchado la conversación. Su rostro era una mezcla de culpa y resignación. ¿Se fue?, preguntó, como si no supiera qué más decir. Sí, respondí sin mirarlo. Y tú eres el siguiente. Él parpadeó, sorprendido. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que escuchaste, dije, poniéndome de pie. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de esta casa. Hoy, ahora. Esta es mi casa, el hogar de mis hijos, y tú ya no perteneces aquí. Por favor, no hagas esto, suplicó, avanzando hacia mí. Sé que lo arruiné, pero podemos arreglarlo. Puedo arreglarlo. Amo a nuestra familia, a ti, a los niños. Esto no tiene que ser el final. Me reí, una risa vacía que resonó en la sala. ¿Amas a nuestra familia? ¿Así es como lo demuestras? ¿Engañándome con mi propia hermana mientras estoy embarazada? No hay nada que arreglar aquí. No puedo mirarte sin sentir asco. Así que hazme un favor y vete antes de que pierda el poco control que me queda. Él trató de argumentar, de convencerme de que lo reconsiderara, pero yo estaba firme. Llamé a su hermano mayor, quien vivía cerca, y le pedí que viniera a buscarlo. No quería que hubiera más drama, solo quería que se fuera. En cuestión de horas, mi esposo estaba fuera de la casa. Lo vi cargar sus cosas en el auto mientras nuestro hijo pequeño jugaba despreocupadamente en la sala, sin entender que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Me quedé en la puerta, mirando cómo se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y un dolor que parecía envolver todo mi ser. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me encerré en mi habitación y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Era el tipo de llanto que viene desde lo más profundo, un desahogo que había estado reprimiendo desde el momento en que vi esos mensajes. Lloré por mi matrimonio, por la familia que había soñado construir, por la hermana que había perdido. Pero también lloré de rabia, de frustración, de la sensación de haber sido traicionada de la forma más cruel posible. Cuando me desperté al día siguiente, me sentí como si hubiera pasado por una tormenta. Pero también sentí algo más, determinación. Sabía que los días y semanas siguientes serían difíciles, pero también sabía que tenía que ser fuerte. No solo por mí, sino por mis hijos. Ellos necesitaban una madre que pudiera mantenerse firme, incluso en medio de una devastación como esta. Esa mañana, comencé a hacer una lista. Contactar a un abogado. Organizar mis finanzas. Buscar un terapeuta para mí y para mi hijo. Bloquear el número de mi esposo y el de mi hermana. Cada paso era un pequeño acto de recuperación, una manera de reconstruir mi vida desde las cenizas. Pero no estaba preparada para lo que vendría después. Mi esposo no iba a irse tan fácilmente, y mi hermana, tampoco. El día después de haber echado a mi esposo y a mi hermana de mi vida, pensé que las cosas comenzarían a calmarse, que el peor capítulo había terminado. Pero me equivoqué. Lo que sucedió después fue una tormenta que me hizo dudar de si realmente podría recuperar el control de mi vida. A las pocas horas de que mi esposo se fue de casa, comenzaron los mensajes. Primero, mensajes de disculpas, promesas de cambiar, súplicas para hablar. Bloqueé su número, pero entonces empezaron los correos electrónicos. Cada uno era más desesperado que el anterior, como si no pudiera aceptar que yo ya había tomado una decisión. Al principio, me sentí tentada de responder, de explicarle que no había marcha atrás, pero sabía que cualquier comunicación con él solo abriría una puerta que necesitaba mantener cerrada. Sin embargo, no se detuvo allí. Una tarde, mientras mi hijo jugaba en el patio, vi su auto estacionado frente a mi casa. Mi corazón se aceleró al verlo. No quería enfrentarlo, no quería arriesgarme a una escena frente a mi hijo. Me quedé observando desde la ventana, esperando que se fuera, pero no lo hizo. Después de unos minutos, bajó del auto y caminó hacia la puerta. Respiré hondo, tratando de calmarme. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre y lo enfrenté en el porche. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, manteniendo mi voz baja para no alarmar a mi hijo. Solo quiero hablar, dijo, con un tono que oscilaba entre la súplica y la desesperación. Por favor, dame 5 minutos. Solo 5 minutos. Lo miré, tratando de mantener la compostura. No hay nada más que decir. Hiciste tu elección, y yo tomé la mía. Esto se acabó. Por favor, vete. Pero somos una familia, insistió, dando un paso hacia mí. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda? Tenemos un hijo, y otro en camino. ¿Cómo puedes simplemente darme la espalda? Yo no destruí esta familia, lo hiciste tú, exclamé, incapaz de contener más mi frustración. Tú tomaste esa decisión cuando decidiste traicionarme con mi hermana. Esto no es culpa mía. Ahora vete antes de que llame a la policía. Él me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que realmente lo estaba echando.
pero finalmente dio un paso atrás y volvió a su auto. Lo vi conducir lejos, y con cada metro que se alejaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esa noche, revisé todas las puertas y ventanas 2 veces, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Ya no me sentía segura en mi propia casa. Incluso consideré mudarme, pero sabía que no podía tomar una decisión tan grande en medio de todo lo que estaba sucediendo. Necesitaba estabilidad para mí y para mis hijos, aunque fuera solo temporal. Pero entonces vino el siguiente golpe. Mi hermana comenzó a enviarme mensajes también. Primero, eran disculpas y súplicas, similares a las de mi esposo. Decía cosas como: cometí un error y, por favor, no dejes que esto destruya nuestra relación. Pero cuando no respondí, los mensajes se tornaron más oscuros. Empezó a culparme, a decir que yo había sido distante, que mi esposo estaba buscando algo que yo no le daba. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, no porque creyera que tenía razón, sino porque demostraban que no entendía, o no quería entender, el daño que había causado. Un día, incluso se apareció en mi trabajo. Estoy en la última etapa de mi embarazo y tengo un empleo de oficina que me permite descansar cuando lo necesito. Mientras estaba sentada en mi escritorio, vi que mi hermana entraba a la recepción. Mi estómago se hundió. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba hablando con mi jefe, tratando de convencerlo de que me dejara salir para hablar con ella. Mi jefe, un hombre amable pero directo, me llamó a su oficina. Tu hermana está aquí, dijo, con una expresión preocupada. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Por favor, dígale que no puedo, respondí rápidamente. No quiero verla. Él asintió y volvió a la recepción, pero escuché los gritos desde mi oficina. Es mi hermana. No puede simplemente ignorarme, gritaba. Mis compañeros de trabajo la miraban incómodos, y yo sentí como mi rostro se ponía rojo de vergüenza. Finalmente, la seguridad tuvo que escoltarla fuera del edificio. Esa noche, me senté con mi abogado y le conté todo lo que estaba pasando. Me aconsejó que solicitara una orden de restricción tanto contra mi esposo como contra mi hermana. Era una decisión difícil, pero sabía que era necesaria, no solo para protegerme a mí, sino también a mis hijos. Mi abogado me aseguró que tenía todas las pruebas necesarias para que el juez aprobara la orden. Mientras tanto, mis suegros, que siempre habían sido amables conmigo, me llamaron para ofrecerme su apoyo. Me dijeron que estaban horrorizados por las acciones de su hijo y que, aunque no podían justificar lo que había hecho, querían asegurarse de que mis hijos y yo estuviéramos bien. Acepté su ayuda con cautela, agradecida por su apoyo, pero todavía insegura de cuánto podía confiar en ello. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, cambios en mi rutina diaria y momentos de profunda introspección. Cada día era una batalla entre el dolor y la fuerza. Pero lentamente, comencé a encontrar pequeñas victorias, una sonrisa de mi hijo, una patadita de mi bebé en el vientre, un momento de paz en medio del caos. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba decidida a luchar. Por mí, por mis hijos, y por la vida que merecíamos. Esta tormenta no iba a definirnos. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones, papeleo y ajuste. Aunque había logrado mantener a mi esposo y a mi hermana alejados físicamente gracias a la orden de restricción, el impacto emocional seguía presente en cada rincón de mi vida. Las noches eran las más difíciles. Cuando la casa estaba en silencio y mi hijo dormía profundamente, los pensamientos me atacaban, recuerdos de los buenos momentos, preguntas sin respuesta, y un vacío que parecía no tener fondo. Sin embargo, también había una chispa de esperanza. Cada día encontraba pequeñas razones para seguir adelante. Mi hijo, que había comenzado a hacerme preguntas sobre por qué papá ya no vivía con nosotros, se convirtió en mi mayor motivación. Intentaba explicarle de la manera más simple y amorosa posible, diciéndole que, aunque papá ya no vivía con nosotros, ambos lo amábamos mucho y siempre estaríamos para él. Su reacción, aunque confundida al principio, fue sorprendentemente resiliente. Los niños tienen una manera de adaptarse que a veces los adultos no podemos comprender. A medida que mi fecha de parto se acercaba, me centré en prepararme para la llegada de mi bebé. Mi mejor amiga, quien se había convertido en mi roca durante este proceso, organizó un pequeño baby shower en mi casa. Fue un evento modesto pero lleno de amor, con solo unas pocas personas cercanas, incluyendo a mis suegros, quienes seguían siendo un apoyo constante. Ellos me aseguraron que, pase lo que pase, estarían allí para mis hijos y para mí. Aunque me costaba confiar plenamente en alguien después de todo lo que había pasado, su presencia era reconfortante. El día del parto llegó antes de lo esperado. Una noche, mientras preparaba la cena, sentí las primeras contracciones. Mi amiga, que estaba conmigo, reaccionó rápidamente, llevando a mi hijo a casa de mis suegros y asegurándose de que todo estuviera listo para llevarme al hospital. El parto fue rápido, aunque agotador, pero cuando finalmente sostuve a mi hija en brazos, todo el dolor y la angustia de las últimas semanas parecieron desvanecerse momentáneamente. Ella era perfecta,
Un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida seguía adelante. La recuperación después del parto fue un desafío, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había momentos en los que me sentía completamente abrumada, especialmente durante las noches en las que ambos niños requerían mi atención. Pero también había momentos de pura felicidad, las primeras sonrisas de mi bebé, las risas de mi hijo mientras jugaba con su hermanita, y la sensación de que estaba comenzando a encontrar mi equilibrio nuevamente. Mi esposo, aunque mantenía su distancia debido a la orden de restricción, seguía intentando contactarme a través de intermediarios. Sus mensajes, enviados a través de amigos en común o incluso de sus padres, oscilaban entre la culpa, la súplica y la manipulación. Solo quiero ver a los niños, decía en uno de los mensajes. No quiero que crezcan sin su padre. Consulté con mi abogado, quien me aconsejó ser cautelosa. Aunque no podía negar completamente su derecho como padre, podía establecer condiciones estrictas para proteger a mis hijos. Con su ayuda, acordé visitas supervisadas en un centro designado, donde habría personal presente para garantizar la seguridad de todo. Mi esposo no estaba feliz con esta solución, pero no tenía otra opción. Mi hermana, por otro lado, parecía haber desaparecido. No intentó contactarme de nuevo después de nuestro último enfrentamiento, y su ausencia era un alivio. Pero a través de rumores y comentarios de personas en común, me enteré de que su vida había comenzado a desmoronarse. Su relación con mi esposo no había durado, y su comportamiento había alejado a la mayoría de sus amigos y familiares. Aunque no me alegraba de su sufrimiento, tampoco sentía lástima por ella. Había tomado sus decisiones, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. A medida que pasaban los meses, comencé a encontrar una nueva normalidad. Mi rutina diaria se centraba en mis hijos, mi trabajo y mi propia sanación. Volví a terapia, algo que inicialmente había dudado en hacer, pero que resultó ser una de las mejores decisiones. Mi terapeuta me ayudó a procesar el dolor y la traición, y a reconstruir mi autoestima, que había sido profundamente afectada por todo lo sucedido. También comencé a establecer límites claros con las personas a mi alrededor. Aprendí a priorizar mi bienestar y el de mis hijos sobre las expectativas de los demás. Esto significó decir no más a menudo, pedir ayuda cuando la necesitaba, y rodearme únicamente de personas que realmente querían lo mejor para nosotros. Mis suegros, que habían sido un apoyo constante, se convirtieron en una parte aún más activa de nuestras vidas. Mi suegra, en particular, se ofreció a cuidar a los niños 2 veces por semana para que pudiera tener algo de tiempo para mí mismo. Usé ese tiempo para salir a caminar, leer, o simplemente sentarme en silencio, algo que no había hecho en meses. Con el tiempo, comencé a sentir algo que no había experimentado desde que todo esto comenzó: paz. No era una paz completa ni constante, pero era un inicio. Cada día que pasaba, me daba cuenta de que era más fuerte de lo que había pensado. Había sobrevivido a la tormenta, y aunque aún quedaban nubes en el horizonte, estaba aprendiendo a navegar por ellas. Un día, mientras estaba en el parque con mis hijos, vi algo que me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Mi hijo mayor estaba ayudando a su hermanita a dar sus primeros pasos, sosteniéndola con cuidado y animándola con palabras dulces. En ese momento, me di cuenta de que, aunque nuestra familia había cambiado, seguíamos siendo una familia. Y juntos, íbamos a salir adelante.